Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 7 de septiembre de 2024 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contraportada, que es lo que nos toca este sábado, en tanto que el sábado pasado hicimos Contraplano, una contraportada muy especial, pero es que todas son muy especiales porque me traéis los libros, vuestros libros favoritos. A veces sucede que no, que me traéis algún libro que no os ha gustado nada y nos enviáis la crítica, para la contracrítica, nunca mejor dicho, para advertirnos, pero lo normal es que nos recomendéis muy buenos libros. Hoy, por cierto, hay algunos un clásico y alguno que todavía, bueno, no ha salido en español, pero aún así lo he metido en inglés. Ya sabéis que hay que darle prioridad a los libros que estén en castellano, aunque en el caso de que no haya edición en español, pues nos lo podéis mandar en inglés. Este creo que lo voy a dejar, este me lo envía Alex, lo voy a dejar para el final. Bien, si queréis participar tanto en la contraportada como en el contraplano como en la contrarréplica, no tenéis más que agarrar vuestro teléfono y meter en la agenda el siguiente número de WhatsApp, el 690-827909. 34 adelante, en el caso de que estéis fuera de España lo vais a necesitar. Metedlo con el 34 y así da igual que esté, no va a molestar aunque estéis dentro de España. Bueno, el sistema es muy sencillo, lo digo para los que alguno habrá, que es la primera vez que escucha este programa. Enviáis una crítica de un libro, en el caso de la contraportada, si fuese el contraplano, pues una película, una serie, comentáis qué os parece, por qué razón la recomendáis o no la recomendáis y ya está, me lo enviáis, yo me lo descargo, lo guardo en su carpeta y cuando le llega su momento, la paso y la comentamos juntos. Hay libros y películas que he leído, que he visto y que por lo tanto le puedo dedicar más tiempo, mientras que en otros casos, la mayoría, pues no lo he leído y me limito pues a comentar un poco el libro por encima o la película por encima y no puedo pasar más allá de la sinopsis y por supuesto, si lo recomendáis vosotros, yo también lo recomiendo. No es que me fíe de mis contraescuchas, es que me fío con los ojos cerrados. Vamos, prácticamente todo, por no decir todo lo que me traéis, es de una calidad excepcional. Bien, pues dicho esto, bueno, me falta una cosa, la duración. Tratándose de los libros o de las películas, podéis dedicarle un poquito más de tiempo. Es decir, podéis dedicarle 3 o 4 minutos sin ningún problema a la duración de la nota de voz para que os podáis explayar un poco. Si necesitaseis algo más, 5 o 6, pues tampoco pasa nada, pero que se escuche bien. Ya sabéis, que haya silencio a vuestro alrededor. Bien, dicho esto, pasamos ya a la contraportada. Empezamos con Luis, que es un contraescucha de Perú, que nos trae una novela de un autor cubano, de Alejo Carpentier. La estáis viendo en la descripción del programa. Es una gran novela que entiendo yo que, como se trata de un clásico de la literatura latinoamericana, pues habréis leído muchos de vosotros. Pero vamos a ver qué nos cuenta Luis. Saludos, Fernando. El libro que quiero recomendar es una novela histórica, El siglo de las luces, del escritor cubano Alejo Carpentier. La novela está ambientada principalmente en las colonias francesas del Caribe, durante la Revolución Francesa. Quedan muy bien descritos en la novela los paisajes, así como los escenarios y acontecimientos de la época, como un incendio generalizado en Puerto Príncipe, en una rebelión de esclavos negros, o la puesta en marcha de la guillotina en la isla Guadalupe. Asimismo, la novela también retrata las contradicciones de la revolución en el Caribe, como haber decretado la libertad de los esclavos en nombre del gobierno revolucionario, y cuando ellos se rehusaron a continuar realizando las mismas labores, el gobierno revolucionario volvió a someterlos a esos trabajos por medio de un uso brutal de la fuerza. La novela también desarrolla el personaje histórico Victor Hughes, que llega a convertirse en un Robespierre caribeño. Resulta ser un personaje que se contacta con los revolucionarios franceses casi por destino, luego de escapar de las convulsiones sociales en Puerto Príncipe. Y acaba él abrazando la revolución con fanatismo. La revolución abría a sus ojos posibilidades de tener un papel importante en la historia universal, como quizá en el fondo de su corazón había soñado. A través de los sucesivos gobiernos en París, durante esos tiempos convulsos, puede verse que Victor Hughes, quien fuera un fanático, se vuelve un cínico.
y quien impusiera los ideales de la revolución a punta de guillotina terminara usando su gran energía y determinación en restaurar la esclavitud por medio de la violencia y el engaño, cumpliendo órdenes de París. Otros personajes principales son Esteban y Sofía, quienes empiezan en la novela siendo adolescentes irresponsables, herederos de una importante riqueza en La Habana. Por un conjunto de coincidencias, Esteban acaba participando de la revolución en Europa, primero fascinado con las ideas revolucionarias con las que se sentía comprometido, hasta que su contacto con los sinsentidos y las crueldades de la revolución lo terminan desencantando del todo. Y Sofía, cuyo contacto con la revolución permanece mucho tiempo a través de libros e ideas, vive una dolorosa inquietud interior al sentirse que no es parte de los cambios sociales en esos tiempos extraordinarios. Llega un punto en que estos dos personajes, entrañables amigos, se vuelven a encontrar, pero no se entienden para nada en lo que respecta a la revolución. Nunca logran ponerse de acuerdo. Ambos personajes conocen a Víctor Hughes cuando éste solo era uno que buscaba hacer negocios rentables y ellos adolescentes que vivían una vida dentro de su burbuja, al margen de lo que sucedía en La Habana. Para terminar, quiero decir también que esta novela está escrita en un lenguaje barroco, un lenguaje rebuscado. Quiero hacer esta acotación porque creo que para algunos de nosotros requiere un esfuerzo por momentos seguir con la historia por este motivo. Bueno, saludos a los contraescuchas y gracias, Fernando, por tu trabajo. El siglo de las luces es una novela extraordinaria. Yo la leí siendo un adolescente, pues porque me la pusieron en la lista de lectura. No recuerdo en qué curso estaba, pues quizá en tercero de bachillerato o una cosa así, o quizá fue en el preuniversitario, no recuerdo. Bueno, la cuestión es que me la pusieron en la lista, la leí y me gustó mucho entonces. De hecho, como tuve que comprar el libro para leérmela, pues ya me la quedé y la leí posteriormente otra vez más. Es todo un clásico de la literatura en castellano, por supuesto, la literatura latinoamericana. Es más, se inscribe dentro de lo que fue el boom latinoamericano de los años 50, 60, 70, pues es una de estas obras que no sé si fue la que lo empezó, pero una de ellas, desde luego. Y por supuesto, como os decía, un clásico de la literatura en lengua española en el siglo XX. Fue publicada en 1962 y es una de las novelas más importantes del autor. El autor es Alejo Carpentier. Muchos, los cubanos seguramente lo conocéis todos, y los que no sois cubanos también, porque de lo que fueron los novelistas del siglo XX es de los más importantes. Digo que es de las más importantes, quizás seguramente la más conocida, aunque no lo sé, porque El reino de este mundo también es muy conocida, o Los pasos perdidos. Yo desde luego es la que mejor conozco, Alejo Carpentier, y es una de las primeras obras de eso que se dio en llamar posteriormente y que tuvo tanto éxito, ese género conocido como realismo mágico. Carpentier no era cubano de nacimiento, él había nacido en Suiza, sus padres eran franceses, pero a muy corta edad él nació con el siglo, más o menos. Voy a buscarlo por pura curiosidad ya. Alejo Carpentier. Vamos a ver, aprovechando que tengo aquí el ordenador delante, tenía que haberlo buscado antes. Bueno, ya lo tengo aquí. No, con el siglo, nació en 1904, pero vamos, prácticamente con el siglo. Bueno, nació en 1904, la Cuba ya se había independizado, pero era un país que atraía un montón de migrantes durante la primera mitad del siglo. Bueno, todos los que ha estado expulsando en la segunda mitad a raíz del castrismo, pues durante la primera mitad atraía inmigrantes de España un montón, de Italia, Portugal, de Francia, en fin, de todos los países de Europa, porque era un país muy próspero y que además prometía muchísimo. Bien, pues los padres de Carpentier se fueron para Cuba a principios de siglo, es decir, creo que tenía 2 o 3 años, una cosa así. Se lo llevaron a vivir allí, donde pues estudió sus primeros años, pero luego sus padres le enviaron a Francia a estudiar. No sé si, creo que fue la universidad o algo así. Él ya se dedicó al periodismo. Se quedó por Europa durante muchísimo tiempo, estuvo volviendo evidentemente a Cuba, y en aquel entonces tenía mucho más mérito lo de hacer viajes transatlánticos, porque no es como ahora. Llega al aeropuerto, toma el avión y dependiendo de donde uno vaya, ¿no? Pero si va a Cuba, pues en 10 horitas menos, incluso pues está allí. Y de vuelta, pues lo mismo. Lo único que tiene que padecer es un jet lag un poco irritante de vuelta, pero ya está. En aquel entonces, si uno en los años 20 o 30, si uno quería ir a Cuba, pues tenía que primero llegar al puerto. Ojo, que
que en el caso de que estuviese en Madrid, pues tendría que desplazarse hasta Cádiz o Santander o algo así, o La Coruña, y tomar el barco. Eso ya le suponía un viaje entre más. Luego el barco, que eran como mínimo un par de semanas, incluso en esos paquebotes ya grandes del siglo XX. Así que no siempre además el viaje era directo. No hacían en La Coruña a Habana, a lo mejor paraban en Puerto Rico, luego paraban en Santiago y luego el siguiente ya era La Habana. Bueno, la cuestión es que es un hombre que viajó mucho, terminó teniendo una cultura hispano-francesa muy profunda. Él, bueno, era hijo de franceses, así que entiendo que aparte del español, que lo llegó a dominar a la perfección, también hablaba el francés, aunque solo fuera porque sus padres lo eran y porque además estudió allí. En Francia pasó buena parte de su vida. De hecho, moriría en París ya en los años 80. Pero antes de morir le dio tiempo a, bueno, pues a escribir y a viajar mucho, a hacer grandes crónicas y, bueno, y a establecerse incluso en Venezuela. Vivió durante unos cuantos años en Venezuela. Luego regresó a Cuba con el triunfo de la revolución, cuando tenía ya pues algo así como 50 años, una cosa así, y bueno, era un hombre maduro, vamos, que no era un jovenzuelo, y el régimen le colmó de honores y de premios. Con el tiempo, y como la isla se le debía quedar pequeña, le enviaron de agregado cultural a la embajada cubana en París y allí murió. Bueno, aprovechando que tengo aquí abierta su ficha en internet, voy a mirar exactamente. Aquí está, viaje a México, vida en Venezuela, aquí está, vivió autoexiliado en Caracas entre el 45 y el 59, es decir, pasó un montón de años en Venezuela. Y luego se fue para Cuba en 1959, efectivamente, a La Habana. Aquí está. En 1962 llegó a ser director ejecutivo de la Editorial Nacional de Cuba. Bien, a partir de ahí, bueno, pues la verdad es que lo tuvieron a placer, al gusto. Aquí está El siglo de las luces, fue publicado en México en 1962 y Carpentier fue designado ministro consejero de la Embajada de Cuba en París. Publicó en París Literatura y Conciencia Política en América Latina, bla, bla, bla. Bueno, ya se quedaría allí porque cuando murió, aquí lo tengo, en 1980. Pues sí, se pasó en París los últimos casi 20 años de su vida. Estaría yendo y viniendo hacia América, pero vamos, que la cultura francesa la conocía muy a fondo. El siglo de las luces, de hecho, es una novela histórica con un trasfondo francés evidente. Está ambientada en la época revolucionaria, pues en las décadas de 1790 y, bueno, la primera década del siglo XIX. Es decir, la ilustración por aquello del siglo de las luces, la Revolución Francesa, pero lo hace desde una perspectiva distinta a la del Caribe de la época, concretamente la Cuba de la época. A través de la historia de tres hermanos, uno se llama Esteban, la otra Sofía y el otro Carlos. Lo que hace Carpentier es tratar de llevar estas ideas que habían convulsionado Europa a un contexto muy distinto al europeo. En ese triángulo de tres hermanos entra un cuarto personaje, que es un francés llamado Victor Hughes, que es un marsellés que viene de la colonia francesa de Saint-Domingue, de lo que es el actual Haití. La novela, de hecho, se desarrolla en tres escenarios, si mal no recuerdo: La Habana, el Haití revolucionario, en el que se le han revelado los esclavos a los franceses, y la Francia revolucionaria. Y también, bueno, Europa, porque pasa por España, uno de los protagonistas. Bueno, pues la novela trata, así en líneas generales, tampoco os la voy a contar, de mostrar cómo esas ideas revolucionarias llegan al Caribe y chocan con la realidad de lo que era la isla de Cuba en aquel entonces. El mundo el mundo americano de finales del siglo XVIII, que era un mundo muy plácido y muy tranquilo. De hecho, Carpentier aquí expone las contradicciones de la propia Revolución Francesa, que ya sabéis, proclamaba la libertad, la igualdad, la fraternidad, la emancipación del ser humano y todo esto, pero que mantenía la esclavitud en Haití. Al final tuvieron que levantarla, pero ya con la convención. Bueno, lo que tiene esta novela y que la hace muy especial es un estilo que a mí personalmente me gusta mucho. Es el estilo de Carpentier, pues aquí lo despliega con todo lujo, que es ese estilo que lo ha denominado Luis barroco. Es muy exuberante, la prosa es muy rica en descripciones casi sensoriales, metáforas, juegos de palabras. Bueno, os leo un fragmento, lo tengo aquí abierto, pero esto sí me lo he preparado, para que os hagáis una idea. Esto está extraído del capítulo 9 del libro. Bien, esto es tomado, tal cual. Por caminos desfondados, bajo una última llovizna que bruñía los hules negros y se colaba en vueltas del viento hasta el asiento trasero, después de empapar las ropas de Esteban y de Ogé, subidos al pescante, rodaba el coche, crujiendo, saltando, renqueando.
tan inclinado a veces que parecía volcarse, tan metido en el agua de un vado que le salpicaba los faroles, tan enlodado siempre que solo se libraba del barro rojo de los campos de caña para recibir el barro gris de las tierras pobres, donde se alzaban cruces de cementerios, ante los cuales se persignaba Remigio, que venía detrás, montado en una de las bestias de la remonta. Bueno, como veis, castellano pues muy trabajado, muy bien escrito. Tengo otra más que me he apuntado aquí. Esta ya es del final del libro, del 2 de mayo de 1808, ya sabéis, los acontecimientos de Madrid aquel día. Bueno, esto es lo que cuenta. Reinaba en todo Madrid la atmósfera de los grandes cataclismos, de las revulsiones telúricas, cuando el fuego, el hierro, el acero, lo que corta y lo que estalla, se rebelan contra sus dueños, en un inmenso clamor de dies irae. Luego vino la noche de lóbrega matanza, de ejecuciones en masa, de exterminio en el Manzanares y la Moncloa. Las descargas de fusilería que ahora sonaban se habían apretado, menos dispersas, concentradas en el ritmo tremebundo de quienes apuntan y disparan, respondiendo a una orden sobre la siniestra escenografía exutoria de los paredones enrojecidos por la sangre. En fin, no digo más, está pintando las ejecuciones, los fusilamientos del 2 de mayo de la Moncloa. Bueno, el autor, como veis, utiliza un lenguaje muy barroco, muy exuberante, que decía antes, y aparte de eso, en la novela utiliza toda la técnica, despliega toda la técnica del realismo mágico, ya sabéis, toda la mezcla de realidad y fantasía, sacar a colación lo maravilloso, lo imposible, romper la línea temporal. La novela se estructura en 3 partes, cada una está centrada o concentrada en uno de los hermanos, y claro, esta narración alterna entre diferentes puntos de vista permite acceder al lector a la perspectiva, ¿no? La visión de cada personaje y comprender sus propias motivaciones, su curso de acción, sus conflictos internos. Bueno, es un libro magnífico que hace ya unos años se llevaron, hace muchos años, de hecho, al cine en Cuba, y no sé qué tal les saldría porque no he visto la película. Con Alejo Carpentier, muchos cubanos tienen una suerte de relación de amor-odio. Esto a poco que conozcáis exiliados cubanos y por lo menos los aficionados a la literatura, y si sale el nombre de Alejo Carpentier, sienten orgullo por él, lógicamente, un autor cubano que llegó a alcanzar esa celebridad, pero por otro lado les molesta, con razón, que nunca censurase, que no solo no censurase el régimen castrista, sino que además estuviese dentro de él, formó parte del régimen. Murió en 1980, pues durante 20 años, 21 años. Reconoce cualquier cubano que es un autor de primera, pero no terminan de entender por qué nunca denunció y se apartó del castrismo. Aunque él, estaba en París como agregado cultural, etcétera, no es que estuviera ni muchísimo menos como ministro, ni en primera línea, ni nada de eso. A ver, tiempo tuvo de hacerlo, tiempo tuvo de apartarse del régimen, pero siempre prefirió estar cerca del castrismo. Y ya es curioso porque en el siglo de las luces se muestra muy escéptico respecto a la revolución y a los revolucionarios. Esto vendría a decirnos, es un libro que publica en el 62, así que no sé si lo llegaría a escribir en Cuba o quizá lo escribió en Venezuela, lo desconozco, pero que todavía no se había desarrollado el castrismo. El hecho es que si lo llega a leer Fidel Castro, nunca se hubiese publicado, lo hubiese prohibido, seguramente. Pero en fin, ya sabéis que el mejor modo de guardar un secreto en España, por lo menos, es escribirlo en un libro. Total, nadie lo va a leer y seguirá siendo un secreto, por lo tanto. Pues bien, lo mismo debe de suceder en Cuba. En fin, ahí os lo dejo. El libro lo publica la editorial Austral y lo tenéis, por supuesto, en todos los formatos posibles. Seguimos con Borja, que nos trae un libro un tanto particular, que tiene un ensayo, pero ya digo, muy particular, que tiene muy buena pinta. Y además, Borja, que yo ya he escuchado la nota de voz, nos lo explica muy bien. Quería mandarte un audio para recomendar un libro para la contraportada. El libro se llama Locos por los clásicos y el escritor o el autor es Emilio del Río. Me ha gustado bastante. Lo he escuchado en Audible y lo recomiendo a la comunidad. Trata
de una introducción a la literatura clásica, latina y griega. Estructura el libro en 38 escritores, 19 latinos, 19 griegos, y no va en orden cronológico, sino que van intercalados. Y bueno, en cada uno de ellos explica una breve biografía sobre el autor y luego escoge una obra que la describe un poco, explica un poco el argumento o el contenido de la obra, y luego también, y lo que me parece muy, muy importante, un poco las implicaciones que ha tenido esa obra, escrita hace milenios, en nuestra actual civilización. Entonces, bueno, a mí me ha gustado mucho. Distintos autores griegos, por ejemplo, son Homero, ¿no? Desde el inicio de la literatura, o Eurípides con las obras de teatro, etcétera, o Tucídides, o etcétera, ¿no? Heródoto, y otros latinos, por ejemplo, pues Cicerón, Séneca, Ovidio con las Metamorfosis. Bueno, en general me gusta bastante y invita a yo, que he hecho un bachillerato de ciencias, ¿no? Porque yo soy ingeniero, pues ignoro toda esta parte de cultura clásica porque no la aprendí en el bachillerato. Pues me invita a leer y a descubrir mucho más sobre este mundo que tanto han descubierto, tanto se han explicado, esta literatura que hay desde hace milenios y que cada vez estamos despreciando, ¿no? O ignorando o valorando poco, ¿no? En nuestra civilización actual. Y bueno, pues eso quería explicar este libro. En cuanto al autor, Emilio del Río, he buscado un poco y es fue un político, creo. O sea, me ha parecido que fue un senador o algo así. Estuvo por La Rioja y después de varios años viviendo de político, no sé, pues por lo visto la ha dejado y ha empezado a escribir sobre literatura clásica hace 10 años, 15 años o algo así, no sé. Y no sé si te suena o lo conocías. Y yo lo conocí por el programa Value School, las entrevistas que hace Luigi, a veces sobre libros y tal, porque por ahí vi que te hicieron una entrevista hace meses, que la vi en YouTube, y no sé, de vez en cuando me vienen un poco notificaciones y vi eso y dije, pues, me parece interesante, y así conocí al autor. Bueno, pues nada, yo lo recomiendo. Quizás para los que estáis más formados en literatura clásica es algo muy simple el libro, pero para los que no y tengan interés, me parece un buen libro para introducirse. Un saludo a ti y a todos los contraescuchas. Hasta luego, chao. Bueno, Borja, nos has hecho una presentación magnífica. Me alegro que sigas a Luigi, que como bien sabes es amigo mío, y los de la Escuela de Valor. Ahí he estado yo en algunas ocasiones, hace no mucho estuve con Alberto Garín presentando contra la Revolución Francesa. Hacen una labor cultural, los de la Value School, que es magnífica, y eso hay que agradecérselo personalmente a Luis Iglesias, más conocido entre los amigos como Luigi. Bueno, el libro se titula, el que nos trae Borja, Locos por los clásicos, y su autor es Emilio del Río. Lo publica la editorial Planeta en su sello Bucket, es de estos libros de bolsillo. Yo personalmente no lo he leído, pero vamos, parece que está teniendo mucho éxito. Veamos lo que nos cuenta la editorial. Esto es la sinopsis que nos facilita Bucket. Descubre qué cuentan los grandes autores de Grecia y Roma y por qué nos siguen gustando. Hay un momento mágico de la historia de la humanidad en el que se crean las bases de nuestra democracia, de nuestra civilización, de nuestra cultura. Ese momento es el de las culturas griega y romana hace miles de años. Nuestra manera de ver el mundo y afrontar la vida vienen de ahí. La poesía, la filosofía, el teatro, la oratoria, la novela, la historia, la sátira, la fábula, el cuento.
Todas esas formas de comunicación las inventan y las escriben por primera vez unos autores geniales, divertidos, inspiradores y estimulantes, llenos de vida, magia y energía, los autores grecolatinos. Este libro es una invitación a descubrirlos y disfrutarlos. Bueno, digo que está teniendo mucho éxito porque no sé qué tal se habrá vendido, no tengo ni idea, no tengo las cifras de ventas ni puedo acceder a ellas, pero sí tengo la manera de ver la cantidad de valoraciones en Amazon, que es una manera indirecta de saber si un libro se está vendiendo y también si está gustando. En este caso, por lo que veo aquí, está gustando bastante. Vamos a ver, tiene 155 valoraciones. Ahora que lo miro, y una puntuación de 4,5 puntos sobre 5. En los comentarios lo ponen muy bien. Veamos algunos, a ver que lo tengo aquí, para así he hecho los deberes y me he abierto la página. A ver, tenemos aquí una iniciación perfecta al mundo de los clásicos. Decía el inolvidable Carl Sagan, refiriéndose a la divulgación de ciencia y las maravillas del universo, que cuando uno está enamorado está deseando salir a la calle para contárselo a todo el mundo. Durante estos últimos años, con la pandemia actuando como comburente, hemos asistido a toda una explosión cámbrica de enamoradas y enamorados del mundo clásico, en pleno fervor de divulgación y transmisión de conocimiento. Grandes filólogos que han salido a la calle con inusitada pasión y fervor para descubrirnos a los más legos las maravillas del mundo antiguo y contagiarnos su pasión. Siempre han estado ahí porque Luis Alberto de Cuenca, Carlos García Gual, Emilio Lledó, Nucho Ordine, Mari Verd o el mismo Emilio del Río son viejos, jóvenes de espíritu, muy conocidos que llevan décadas contándonos su amor. Pero llegó Irene Vallejo con su Infinito en un junco y lo cambió todo. ¿Qué ocurrió después? Pues que el amor es insaciable y los que hemos caído en las flechas de Cupido necesitamos más lecturas, más libros. Y una obra perfecta para reducir la oxitocina es Locos por los clásicos. Para mí el mejor libro de Emilio del Río, que ya es decir, porque Latin Lovers y Calamares a la Romana son deliciosas obras maestras, únicas en su género. Bueno, este tipo es, ¿cómo se llama? Dani Torregrosa. Pues parece que le parece una crítica de encargo esto. Dani Torregrosa, compra mis libros, por favor, y méteme una reseña también escrita en Amazon. Por Dios, qué bien escrita, qué cosa más bien hecha. En Locos por los clásicos nos encontraremos con 36, 18 más 18, autores de Grecia y Roma, capítulos breves, pero donde está perfectamente sintetizada la biografía de cada uno de ellos y una obra o parte de su obra que Emilio ha escogido con deliciosa precisión para asombrarnos y llamar nuestra atención para seguir profundizando. Bueno, Emilio, Dani Torregrosa, ¿dónde tenemos que enviarte, Alberto y yo, el libro de Contra la Revolución Francesa para que nos escribas algo tan bonito sobre nuestro libro? Si te gusta, claro, tampoco es una cosa que lo hagas, pero estoy convencido que le gusta mucho. A ver, por escribir aquí no te pagan. Esto es la gente que ha comprado el libro, eso sí tienes que haberlo comprado. Amazon no sabe si lo has leído, pero sí lo has comprado. Yo no soy de poner comentarios en Amazon, pero sí a veces valoro los libros. Les pongo las estrellas si me ha gustado mucho y tal. Bueno, si no me ha gustado nada, paso. Tampoco es cosa de hacerle daño al autor. Bien, un pasatiempo ameno y didáctico. Ameno y didáctico destacaría la habilidad del autor para contagiar al lector de la pasión que ha puesto en el libro. Eso sí, no esperes de él mucho más que un pasatiempo, a menos que estés dispuesto a profundizar por tu cuenta en las obras citadas. Lógico, es un libro de divulgación. Magnífico, imprescindible y apasionante. Un paseo por la grandeza, actualidad, permanencia y vigor de los grandes autores clásicos a través de unos textos que rezuman y contagian devoción, admiración y emoción por estos autores, padres de nuestro pensamiento, nuestra literatura y nuestra sociedad y cultura, amenazada por los profesionales de la goma de borrar. Bueno, magnífica otra. Me ha encantado, un libro ameno y fácil de leer, lo recomiendo. Bien, claro y directo. Una puerta de entrada espectacular al mundo clásico. Una visión didáctica de grandes clásicos griegos y latinos. Entre ellos y nosotros solo ha cambiado la tecnología, la condición humana sigue siendo la misma. Efectivamente, así es, y así se reconoce en la actualidad de su contenido. Los capítulos se nombran con juegos de palabras al más puro estilo Irene Vallejo, una lectura tan fácil o profunda como uno quiera con intención de ser el aperitivo de horas mayores. Aquí viene otro, este se queja, pero no se queja del libro, este se queja del envío de Amazon. Mal envío, buen contenido. Y pone, me refiero al envío, llegó sin estar envuelto en plástico. Sensación de poder estar usado ya. No me parece correcto. Si compro nuevo sobre el contenido, muy recomendable para todos, iniciados y noveles. Bueno, que está muy bien. Así están todos los comentarios, que a mí me encanta ver cuando me fío más de estos que de los críticos literarios. Eso os lo puedo asegurar. Respecto al autor, ya que Borja nos hablaba de él, efectivamente, compruebo que fue político unos cuantos años. Tiene, de hecho, una carrera política muy, según estoy viendo aquí,
pues bastante estuvo de diputado en La Rioja. Bueno, vamos a buscarle ya por pura curiosidad. Esto se llama Emilio del Río. Vamos a ver, Emilio del Río. Si fue importante, ahí está, Emilio del Río Sanz. Aquí le tengo, parece que estoy en la contra en directo, buscando cosas. Bueno, Logroño, 30 de noviembre de 1963, es decir, que tiene 60 años. Bueno, sí, claro, este tiene un carrerón. Consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de La Rioja, consejero de Presidencia del Gobierno de La Rioja, diputado en Cortes Generales, senador en Cortes Generales, diputado del Parlamento de La Rioja. Vamos, que lleva un montón de años. Parece que lo ha dejado ya, pero lo ha dejado hace poco, porque fue diputado hasta 2019. Y senador de 2000 a 2004 y consejero de Presidencia de Justicia. Claro, ¿esto cuándo fue? En 2011 a 2015, que gobernaba el PP, así que es un político del PP. Bueno, bien, me parece bien. En la vida se toman malas decisiones, como meterse en política, ¿no? Sobre todo cuando eres una persona brillante, como es el caso de Emilio del Río. Eso sí, es curioso, pero en la reseña bibliográfica de la editorial esto lo ocultan sibilinamente. Lo que nos dicen, lo tengo aquí, este sí me lo he abierto. Lo que nos dicen es lo siguiente: Emilio del Río, que aparece en la portada, ojo. Emilio del Río Sanz nació en Logroño, es doctor en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid. Por su tesis doctoral obtuvo el Premio Nacional de Estudios Clásicos en 1994 y profesor en la Universidad Complutense. Autor de numerosas publicaciones de investigación, en especial sobre comunicación y oratoria clásicas, y director de tesis doctorales, ha realizado estancias de investigación en universidades extranjeras. En 2019 el gobierno le concedió la Cruz de Alfonso X el Sabio por los méritos contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación. Su mujer dijo que ya era hora de que reconocieran que es una cruz. Desde 2012 se encarga, con un enorme éxito de audiencia, de la sección de latín y cultura clásica Verba Volant, que las palabras vuelan. Es un clásico del latinajo clásico, scripta manent, los escritos permanecen, así es como continúan. Primero en No es un día cualquiera y en la actualidad en las mañanas de Radio Nacional, dirigidos y presentados ambos por Pepa Fernández. Es el autor del podcast Locos por los Clásicos, uno de los más populares de Radio Nacional. Por su labor de difusión y promoción de la cultura clásica ha recibido los premios nacionales de la Sociedad Española de Estudios Latinos en 2011, pero latinos del latín. Esto es una utilización de la palabra latino correcta. Y de la Sociedad Española de Estudios Clásicos en 2015. En 2019 publicó Latin Lovers, en 2020 Calamares a la Romana y en 2023 Locos por los Clásicos, que han tenido una extraordinaria acogida y con los que ha recorrido más de 100 ciudades y pueblos de Hispania, en una nueva misión pedagógica a favor de las humanidades clásicas. Bueno, como veis, ni palabra de la cantidad de años que se dedicó a la política. En fin, ya sabéis, es una profesión un poco gafada, de lo cual me alegro. Es decir, uno se tiene que avergonzar de haberse dedicado a la política. Yo me alegro que alguien con talento, como Emilio del Río, se haya ido primero y se mantenga alejado del politiqueo, que es puro veneno. Os dejo el libro en la descripción. No hace ni un año que salió al mercado, es de noviembre del año pasado. Y como veis, todo el mundo lo pone por las nubes. Y además, si mi amigo Luigi lo pone por las nubes, pues con más razón todavía. Es un libro más que recomendado. Me lo voy a terminar bajando yo al Kindle para pegarle una leída. Bien, vamos a continuar. Vamos con Diego, que vuelve a traernos la trilogía de Escipión, que ya ha pasado por aquí en un par de ocasiones. Hola, buenas Fernando. Lo primero, quería darte la enhorabuena por tu programa. Hace un par de meses que lo descubrí y desde entonces no me pierdo uno. Y nada, quería aprovechar que hace nada un contraescucha hizo un comentario sobre si pudieras hacer una contrahistoria con Santiago Posteguillo, para recalcar que me encantaría poder disfrutar de una contrahistoria así. Santiago Posteguillo es un autor que me encanta. Estoy ahora mismo leyéndome por segunda vez la trilogía de Escipión y, y creo que nunca en la vida he encontrado un libro que me atrape tanto, un estilo de narración que sea capaz de, de meterme tanto en la historia que me está contando como la trilogía de Escipión de Santiago Posteguillo. La batalla de Zama, sobre todo, y es algo que no pude parar de leer en su primer momento hasta que la terminé. Y nada, simplemente decir que ojalá puedas conseguir traer a Santiago un día la contrahistoria.
Y nada, que enhorabuena por tu programa y si consiguieras traerlo, ser el primero en escucharlo. Un abrazo. La trilogía de Escipión, conocida como trilogía Africanus, también así es como la vende la editorial, bueno, la de Escipión y la de Trajano son dos obras maestras de la novela histórica que han pasado por aquí varias veces. Yo no conozco a nadie que no esté fascinado con Posteguillo, sinceramente, y su capacidad de narrar. En fin, ya me gustaría tenerle la contrahistoria, de verdad lo digo. Así que, Diego, si le conoces, díselo, de verdad. Pero es que no sé si estaría dispuesto. Hablamos de un primerísima espada. Y tampoco lo va a hacer por amistad, porque no nos conocemos. Pero bueno, si ya seas tú, Diego, cualquier otro que esté al otro lado, le conoce, que se lo comente. Me pasa el contacto y yo ya me encargo del resto. Imaginaos qué contrahistoria podríamos hacer. En fin, os dejo, por supuesto, como siempre que ha pasado por aquí, la trilogía de la Africanus, os la dejo en la descripción. Vamos ahora con Alex, que nos trae un libro de Thomas Sowell. Bueno, Fernando, quería hacer una recomendación para la contraportada de un libro que me pareció muy interesante y que creo que a muchos contraescuchas les va a gustar. Se trata del libro Wealth, Poverty and Politics de Thomas Sowell, que es básicamente riqueza, pobreza y política, que es un libro que cuestiona las explicaciones simplistas y unidimensionales de la desigualdad económica que tanto son usadas por los populistas, que básicamente no exploran las otras causas que son un poco más, que están un poco más ocultas y que en realidad son las que en realidad deberían de tener en cuenta, pero que claro, no están acordes con lo que ellos quieren vender. Pero bueno, en el libro Sowell argumenta que el acceso a los recursos geográficos, culturales, sociales y políticos han tenido un impacto significativo en el desarrollo económico de las, de las sociedades en la antigüedad, y todavía sigue siendo el caso, pero sobre todo en la antigüedad, y que explica pues por qué, digamos, también hay algunas diferencias entre países hoy en día, entre continentes incluso, que podemos ver claramente. Y también destaca las diferencias en el capital humano, en la educación, las habilidades, en cómo distintos grupos sociales, digamos, en algún momento han tenido que pasar ciertas adversidades y que al final se desarrollan y triunfan, donde otras sociedades, digamos, se han mantenido de manera estable en un nivel que ha sido más o menos igual durante mucho tiempo. Pero bueno, el libro es muy bueno, lo recomiendo. Es bastante... yo personalmente lo escuché porque me gusta escuchar libros mientras que limpio o si voy conduciendo. Y este es un libro que recomiendo para eso porque es bastante... Vamos a ver, te hace pensar bastante, te hace analizar situaciones de hoy en día y de cómo las sociedades van evolucionando, porque incluso hoy en día se ve que siguen más o menos esos mismos patrones. Pues nada, muchas gracias y gracias por tu programa. No es la primera vez que Thomas Sowell pasa por la contraportada. A mí es un autor que los que seguís este espacio ya sabéis que me gusta mucho y que además ha tenido una influencia capital en mi manera de pensar, porque yo a Sowell le leo desde hace un montón de años, pero bueno, que por desgracia hay que leer en inglés, ya que muy pocas de sus obras están traducidas al castellano. Bueno, yo a Sowell le descubrí en inglés y al principio, durante mucho tiempo, solo podía leerlo en inglés porque no había nada traducido al castellano. A ver, que yo sepa, de Sowell solo se han traducido La economía, verdades y mentiras, que tendrá 15 años lo menos, Economía básica, que ya comenté aquí hace tiempo, Falacias de la justicia social, que publicó Deusto hace poco tiempo, hace solo unos meses, y que me descargué según fue lanzado, y La discriminación positiva en el mundo, que publicó la editorial Gota a Gota hace como 20 años, que tuvo una tirada cortísima y que hoy es directamente imposible de encontrar. Este mismo mes, Deusto, ya sabéis, Roger Domingo, ese hombre imprescindible, la edición en español, va a sacar Discriminación y disparidades. Se lanzará el día 25 de este mes, es decir, dentro de menos de 20 días. Yo ya lo tengo comprado, he acudido a la preventa, así que el 25 a las 12 en punto de la noche se me descargará automáticamente en el Kindle. Este que nos trae Alex no está disponible en español y se titula, como ya nos ha dicho, Wealth, Poverty and Politics, es decir, riqueza, pobreza y política. Espero que ya que
bueno, ya que están en racha estos de Deusto, pues también lo traduzcan al español. Entre tanto, tendremos que descargárnoslo en inglés. Lo he ido a mirar y, por supuesto, os lo podéis descargar, bueno, pedir en papel también, si os interesa. No parece que sea muy caro. La versión Kindle son 4,49 euros, 4,49 céntimos, 4 euros con 49 céntimos, vamos. Pero eso sí, lo tenéis en inglés. Y luego si lo queréis en tapadura, pues ya sabéis, 44 eurazos. Y además, bueno, esto no es un libro breve, son 500 páginas. Y además, pues os lo tendrán que mandar, pues no lo sé, de Inglaterra, de Estados Unidos. Pero no creo que lo tengan en el almacén de España un autor tan concreto. Bien, su sinopsis dice lo siguiente. La tengo delante, bueno, o traducida, evidentemente, la sinopsis está en inglés. Viene a decir algo así como: en Riqueza, Pobreza y Política, Thomas Sowell, uno de los intelectuales públicos conservadores más destacados de este país, argumenta que las luchas políticas e ideológicas han conducido a una peligrosa confusión sobre la desigualdad de ingresos en Estados Unidos. Los expertos y los economistas políticamente motivados pregonan estadísticas ambiguas y teorías sensacionalistas, ignorando el verdadero determinante de la desigualdad de ingresos, que es la producción de riqueza. No podemos entender adecuadamente la desigualdad si nos centramos exclusivamente en la distribución de la riqueza e ignoramos los factores de producción de riqueza como la geografía, la demografía o la cultura. Sowell sostiene que los liberales, bueno, liberals, ya sabéis, en inglés es progresistas, para que nos hagamos una idea, tienen un interés particular en malinterpretar los datos y los reprenden por usar la desigualdad de ingresos como argumento para el estado del bienestar. Refutando a Thomas Piketty, Paul Krugman y otros de izquierda, Sowell se basa en datos empíricos precisos para demostrar que la desigualdad no es tan extrema ni sensacional como nos han hecho creer. Trascendiendo el partidismo a través de un cuidadoso examen de los datos, ya sabéis que Sowell es datos, datos y más datos, hard data. Vamos, cuando yo digo que yo soy un producto muy acabado del Sowellismo, es que soy un producto muy acabado del Sowellismo cuando me pongo a analizar algo. Bueno, Riqueza, Pobreza y Política revela la verdad sobre el tema político más explosivo de nuestro tiempo. Claro, el libro, según veo aquí, es de 2016, que es cuando este tema estaba a tope, estaba muy en boga por el libro este de Piketty, el del Capital del siglo XXI, pues que creo que había sido publicado un año antes, una cosa así, ya en los últimos coletazos de la crisis. Bien, por supuesto, el libro, aunque esté en inglés, ya os he dicho al principio, si es posible mandármelo en versiones en español, pero si no hay, pues no hay, ¿qué le vamos a hacer? Os lo dejo en la descripción por si os lo queréis descargar. Bien, queridos, pues con esto terminamos ya la contraportada de hoy, 7 de septiembre, mañana 8, y estaré de regreso porque tenemos contrarréplica. Hasta mañana.